Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este su medio público Ecuador TV, en este martes 31. Seguimos con los especiales de Pulso Político Electoral. En este momento hacemos un punto de flexión y tomamos un respiro, y en vez de tener a candidatos a la presidencia de la República, vamos a hacer un corte para poder hacer un análisis en el punto intermedio de las elecciones. Estamos a 3 semanas prácticamente de las elecciones de febrero 19, para hacer una evaluación de no tanto de quienes tienen más opciones o no tienen más opciones, de las propuestas, y sobre todo el eje central y el eje principal y primordial termina siendo economía, empleo, desarrollo. Y sobre esos temas vamos a tratarlos el día de hoy. Tenemos en la mesa de Pulso Político Electoral a doña Natalie Celi, Carlos de la Torre y Tatiana Larrea. Comienzo por la señora Natalie Celi, exministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, ex embajadora del Ecuador en Estados Unidos, exministra de Coordinación de Desarrollo Social y experta en Administración Pública y Políticas Públicas. Tatiana Larrea, directora de investigación de la consultora CIES, Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, socióloga, licenciada en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, además de directora de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALCO. Y Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y catedrático de Economía. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Político Electoral. Quiero comenzar haciéndoles preguntas, no vamos a hacer cortes, 55 minutos de programa. A ver, para algunos analistas, la campaña electoral se ha convertido en un baratillo de oferta. Y en ese sentido, el tema de empleo está jugando un papel importante. Unos dicen, vamos a generar 1 millón de empleos. Otros dicen, vamos a generar 800.000 empleos. Pero el tema es que para poder generar ese empleo, primero hay que hacer crecer la economía. Natalie Celi, ¿estamos profundizando realmente el debate de esta campaña política en el tema del cómo lo vamos a lograr en los próximos 4 años? Por favor, bienvenida. Buenas, saludos con todos, un gusto estar aquí con ustedes, saludo a todos los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Bueno, yo creo que la campaña electoral se ha caracterizado por la superficialidad de las propuestas. El debate anterior en la Cámara de Comercio creo que dejó algunas ideas sobre el tapete, pero realmente creo que ha faltado profundidad en esa discusión. Espero que en el debate que el diario El Comercio está organizando sea una oportunidad para que todos los ciudadanos puedan conocer. Es lógico que los candidatos centren en el empleo sus propuestas, porque esta es una preocupación obviamente que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, me parece que detrás de esa propuesta debemos tener una profunda reflexión de cuál es el modelo económico que cada candidato plantea y las consecuencias que esos tienen para la productividad, para la competitividad, para la inclusión económica, para las oportunidades, para la pobreza y para la igualdad. Me parece que el debate en Guayaquil dejó a un lado temas que son fundamentales. Y estructurales. El tema de competitividad es un tema estructural para la economía ecuatoriana, y yo creo que los ciudadanos deben preguntarse cuál es el modelo económico que está atrás, qué implicaciones tiene para mí, no solamente en el tema de empleo, y luego de eso debe preguntarse, ¿es posible lo que este candidato me está planteando? ¿Tiene algunos parámetros al respecto? Por ejemplo, para empezar alguna de las propuestas, digamos, creo que el candidato Lasso ha centrado su propuesta en el tema de empleos, 1 millón de empleos en 4 años. Y yo me pregunto, ¿cómo? Al recibir una economía con un déficit fiscal entre el 6 y el 7%, con una deuda que refinanciar, me pregunto, para generar, dependiendo del modelo económico que ustedes utilicen, para generar 1 millón de empleos se requiere un crecimiento sostenido entre el 6 y el 8%. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esta maravilla, esta magia de tener 1 millón de empleos en 4 años? Yo creo que hay que discutir el tema económico, además, no solamente desde el empleo, sino también desde los temas estructurales. Al mismo tiempo, el candidato ha ofrecido devolver a la ciudadanía 3.000 millones de dólares por efectos de reducción de impuestos. Cuando usted recibe un déficit fiscal del 6, ¿cómo es que esto se va a conjugar? ¿Cómo es que vamos a mantener la educación? ¿Cómo es que vamos a mantener la salud? ¿Cómo es que ese crecimiento debe darse con el shock de inversión que él quiere generar? Y hay que examinar profundidad. ¿Qué tanto cierto es que podemos traer inversión? ¿Qué tanto esa inversión llega al día número 1?
y cómo eso en realidad puede o no puede generar ese crecimiento económico. Más los requerimientos financieros que el país siempre los va a tener. Voy con Carlos de la Torre, con la licencia de Tatiana, porque con Tatiana vamos a enfocar, en cambio, la percepción ciudadana en relación a todas estas propuestas. La misma inquietud. Ya. Primeramente, no hay propuestas económicas. Realmente lo que vemos son mensajes simples que apuntan a lo que la gente quiere escuchar. Como Natalie decía, hay una preocupación muy importante en relación al empleo. Es una necesidad que va a estar latente no solo en la economía ecuatoriana y no solo ahora. Así que nos van a ofrecer empleo, evidentemente. También apelan a aquello que no nos gusta. A nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, ¿qué nos van a decir? ¿Que nos van a reducir o que nos van a eliminar los impuestos? Pero esto denota aquello. No están dándonos propuestas económicas reales porque no hay un fundamento detrás, porque quizás propuestas más elaboradas, más técnicas, no van a conseguir los votos que consiguen estos mensajes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que se está dejando de lado y eso sí es muy preocupante. Tenemos que entender que estamos en una economía que está saliendo de un proceso recesivo y ya estamos en una fase de recuperación y tiene que apuntalarse esa recuperación en los primeros meses del siguiente gobierno, cualquiera que sea este. Si no se logra ese apuntalamiento, lo que se ha avanzado en estos 2 o 3 últimos trimestres se puede ir al suelo y eso es tremendamente importante y no hay ninguna propuesta en ese sentido. Tampoco vemos cómo se conecta aquello del empleo, aquello de los impuestos con una perspectiva de mediano y largo plazo. Tampoco vemos cómo se entiende esto de generación de empleo. Ya Natalie nos ha indicado que primero tiene que estar de la mano de un crecimiento económico en tasas bastante importantes. Pero segundo, tenemos que entender que el concepto de empleo también tiene que ser bien entendido. La medición del empleo, de lo que ahora se llama el empleo no adecuado y el desempleo, obedece a un concepto de empleo puramente capitalista. El empleo formal es aquel empleo en el que la persona está en una relación de dependencia con una empresa. O eventualmente es el dueño de la empresa el que también puede considerarse con un empleo formal y otras formas en las que se da el empleo ya entran en el campo del empleo que es no adecuado según las estadísticas. Pero ¿qué es lo que sucede con la realidad del Ecuador y no solo del Ecuador, sino en general de los países de América Latina? Son países en los que nuestras economías no operan al 100% bajo un modelo capitalista. Vemos que sí operan estas relaciones capitalistas en las grandes ciudades, en ciertos sectores productivos, pero en otros espacios, en las zonas rurales, no operan estos esquemas. Tan es así que en el Ecuador ya se ha reconocido que existe lo que llamamos la economía popular y solidaria, que abarca otras relaciones que no necesariamente entran dentro de una lógica capitalista. Entonces, el empleo formal, tal como se concibe y como se manejan las estadísticas, opera dentro de esta lógica capitalista que no es un elemento que esté extendido en nuestra economía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay condiciones estructurales para poder generar esos 1 millón de empleos, 800,000 empleos, así que tendríamos que saber qué tipo de empleos son esos. Ya vamos a ir a eso. Quiero terminar esta primera ronda para después entrar a profundizar todo lo que ustedes han dicho. Tatiana Larrea, se habla que el mundo de la comunicación es el mundo de las percepciones. Percepciones que se envían a conciencia o no a conciencia, estratégica o no estratégica, verbalizados o no verbalizados. Pero en ese sentido, el pueblo ecuatoriano, que es el gran elector, y el voto popular también, ¿qué está percibiendo de parte de esta campaña en términos de propuesta con contenido? Bueno, primero, muchas gracias y un honor compartir este panel con ustedes, ¿no? Bueno, desde la opinión pública, un poco lo que han dicho ustedes es así, ¿no? Muchas veces las campañas hacen estudios y preguntan qué es lo que le preocupa a la gente, cuál es el problema, qué no les deja dormir, y salen estos temas. Como decía Carlos, el empleo no es algo nuevo, no es una preocupación nueva, es permanente, siempre. Es más, cuando la gente ya tiene un trabajo, quiere uno mejor, ¿no es cierto? Donde le traten mejor, donde gane más, etc. A ver, dentro de la opinión pública, el empleo ocupa un sitio importante, porque se ha venido también creando ese debate en la opinión pública, ¿no? Y ahí viene el tema de percepciones y todo lo que se va creando, encuadres y demás. Ahora, ¿cuál es la percepción que tiene la gente sobre estas ofertas, ¿no? A veces hay algunos políticos, algunas campañas que creen que es
Es tan fácil o tan sencillo como detectar en una encuesta, ah, mira, les preocupa la seguridad, entonces ofrezcamos más seguridad, ¿no es cierto? No, no es tan sencillo. Para que el elector tome una decisión a favor de una u otra opción en una papeleta, deben conjugarse un montón de otras cosas. Una de ellas, que se conecten con sus necesidades, pero que esa conexión sea creíble, sea real, sea, les dé confianza, ¿no es cierto? O sea, que digan, a ver, ok, todos me ofrecen lo mismo, pero ¿qué me están ofreciendo dentro de eso? ¿Cómo lo van a hacer? Claro, el elector común no es pues un experto en economía ni nada, entonces le va a resultar difícil desmenuzar tanto, pero tampoco es tonto, pues no. Entonces hay que tener cuidado, no hay que subestimar al elector. Yo creo que la discusión, el tema de empleo, por ejemplo, no es ofrecerle a la gente 1 millón más y los tuyos y 10 más como que fuera un póker, ¿no? Eso no, eso es hasta un poco agresivo, ofensivo con la inteligencia del elector. Yo creo que ahí está en discusión qué tipo de empleo me estás ofreciendo. Yo trabajo en Centroamérica mucho y vemos que en Centroamérica hay gobernantes locales y nacionales que dicen, bueno, voy a solucionar el tema de empleo y traigo una maquila, que es muy común, ¿no es cierto? ¿Es ese el tipo de empleo que queremos o no? Claro, ya tenemos que entrar al fondo, es decir, el empleo en términos estructurales del empleo. A ver, pero sigamos con el tema del empleo, porque el tema del empleo es el común denominador de todos los candidatos, pero el tema es que hay que hacer crecer la economía para poder generar el empleo. Ahora, ¿qué tipo de empleo que queremos generar? Porque también se habla, dice, traemos inversión extranjera y la inversión extranjera es una gran generadora de empleo. Para el Ecuador, la inversión extranjera básicamente llega a los sectores estratégicos de la economía, que tampoco son grandes generadores de empleo. Y si uno se pone también a revisar las inversiones extranjeras de Colombia y de Perú, y eso lo analiza versus las tasas de desempleo de estos 3 países, tampoco es que hay una ventaja tremenda entre Colombia y Perú en relación al Ecuador. Entonces, ¿por dónde comenzar, Natalie Celi? Muy bien, a ver, yo creo que usted ha mencionado algunos temas que son importantes. Yo creo que el empleo es la consecuencia de un modelo económico. Entonces hay que analizar el modelo económico en su integralidad, y el modelo económico no puede estar separado tampoco de la política social. Es decir, el ciudadano, mi recomendación sería que vean la integralidad de las propuestas. El empleo es una consecuencia del modelo económico que usted decida utilizar. Y que sí quisiera decir que empecé mencionando al candidato Lasso, pero todos los candidatos de una manera u otra han ofrecido el tema del empleo. Otra cosa que veo también con agrado, eso sí, es que todos los candidatos están de acuerdo en el emprendimiento. Entonces, por fin tenemos un punto de común en que todos están totalmente de acuerdo, y yo creo que eso al menos nos deja de positivo para el país. Al menos de lo que he leído, pareciera que todo el mundo está de acuerdo. En términos de enunciado han hablado del emprendimiento. En términos de enunciado, todos han anunciado que apoyan al emprendimiento, todos han apoyado que anuncian a las iniciativas privadas en todos los tamaños y en todas las medidas, así que me parece eso también, me olvidé dentro de lo positivo de rescatar de la campaña. Volviendo al tema del empleo, creo que es importante reconocer dónde está el problema de la inversión privada en el país, dónde está el problema de atraer a la inversión extranjera directa y entender la claridad cómo los flujos de inversión se mueven en el mundo. Entonces, empiezo por el tema de la inversión extranjera directa y hago un símil después con Argentina y el plan de Macri. A ver, la inversión extranjera siempre va a venir atrás de los recursos naturales. Esa no es necesario buscarla mucho, siempre está allí. Es un tema de gestionarla, cada país la gestiona de la manera en que mejor resultado le pueda dar para ciudadanos y en relación a la sostenibilidad ambiental. Luego hay otro tipo de inversión que ha llegado al país, y es la inversión donde nuestras exportaciones han crecido más allá de la tasa promedio. Les doy un ejemplo, camarón. El camarón ha crecido una tasa, es nuestro segundo producto de exportación, rosa con el banano. O sea, ya compiten el uno el otro, pasan los 2.000 y pico de millones de dólares cada uno. ¿Dónde vino Cargill? Pongamos el caso de Cargill, que es una multinacional grande, transnacional, que podemos graficar el tema del sector agroindustrial para ponerlo un ratito, digamos, lo positivo que tenemos y las limitaciones que tenemos. ¿Por qué vino Cargill a invertir a la cadena del camarón? Porque esa cadena
ha despuntado en el mundo. Nosotros no ven, o sea, las multinacionales no vienen generalmente sino para temas de consumo masivo, o sea, buscan mercados que estén en expansión, ese es un tipo de multinacional y un tipo de inversión, y esa busca un mercado en expansión donde puedan crecer a costos más o menos. La otra viene buscando los costos más baratos de producción, y esa es la inversión que todo el mundo compite por aquella, y quizás la más difícil de obtener, y la que viene por recursos naturales, por tratar de tipificar y simplificar las 4 o 5 tipos de inversiones que hay en el mundo. Entonces, Cargill vino al país porque la cadena Camarón creció tanto que le es interesante poner una planta de alimentos en el país y poder venderla. ¿Por qué vino la inversión mexicana y compró Tony y Bimbo? Porque el mercado nacional de alimentos se expandió, el consumo se expandió de tal manera que fue interesante. Entonces, es decir, en esos sectores habrán oportunidades para que podamos atraer la inversión extranjera. Y también tenemos un problema con la inversión privada nacional. En el 2013 usted ve un quiebre donde la inversión pública es mayor que la inversión privada, por primera vez en varias décadas. Y luego, pues con la recesión que hemos tenido, nuevamente la inversión privada en el 2015 y en el 2016 supera la pública. Es decir, hay un espacio muy grande para mejorar en cualquier modelo que se pueda implementar los mecanismos para atraer a la inversión privada. Lo que hay que tener claro es estabilidad tributaria y ser competitivo. No significa que la inversión viene porque no hay impuestos de ningún tipo, no. Vienen porque hay claridades de las políticas públicas y vienen porque el país es medianamente competitivo, tiene buen talento humano, una serie de cosas que a veces no hablamos y que son fundamentales para la inversión extranjera. El tema no pasaría por carga tributaria, el tema es... No, si hay algunos impuestos que yo creo que, en mi opinión, deberíamos revisarlos. Yo creo que el anticipo del impuesto a la renta es un tema que no está atado a los ciclos económicos. Entonces, las que más sufre, ojo, son las pequeñas empresas que cuando usted tiene una recesión como la que tuvimos el año pasado, que terminaremos creciendo entre el 2 y 2.3%, según nuestras estimaciones, entonces usted ve que el impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo. Súmele eso a la patente municipal, es que todos los municipios la cobran con crisis o sin crisis, entonces usted tiene un costo operativo mínimo importante en el país. Yo creo que eso se debería revisar. O sea, los impuestos técnicamente siempre deben estar sujetos a revisión. Nadie tiene el conocimiento para hacer todas las cosas perfectas de un día para el otro. Ahora el tema es qué tipo de inversión requiere el Ecuador para que poder salir de esta recesión, apuntalar el crecimiento económico, que Natalia Arciali dice entre el 6 y el 8% de crecimiento sostenido, y ahí estaríamos hablando entre 6.000 y 8.000 millones. Para ese millón de empleos, ¿no? Para ese millón de empleos. Efectivamente. Nos hablan de la relación entre inversión extranjera y el empleo como algo mágico, que con que venga la inversión extranjera ya se genera empleo. Pero hay que entender ciertos elementos, un poco continuando con la exposición que ha hecho Natalie, en relación a la inversión extranjera. Toda inversión privada lo que busca es una tasa de retorno, un rendimiento. Entonces, en términos financieros, toda inversión extranjera en el largo plazo termina sacando más recursos de los que coloca. Entonces tenemos que tener en cuenta primeramente esa situación. Pero ¿qué es lo positivo que puede haber detrás de la inversión extranjera? Es cuando esta genera encadenamientos productivos locales, es decir, contrata mano de obra local, es decir, genera empleo, pero también hay que ver qué tipo de empleo. Segundo, si esa actividad productiva está vinculada con actividades productivas locales, es decir, si compra insumos locales que a su vez están encadenados con otro tipo de producciones. Entonces, desde esa perspectiva, la inversión extranjera es adecuada y puede generar este impulso al empleo. Pero si no es así, más bien termina sacándole recursos a la economía y o generando un empleo que no es el que nosotros quisiéramos. Y a eso se suma también el tema de los impuestos. Tenemos que tener en cuenta que las economías más desarrolladas son las que más pagan impuestos. Es decir, no hay eso de que se reducen los impuestos y eso va a propender en mayor inversión extranjera o inversión privada local. No es cierto. Esto se basa en un concepto errado de un economista oscuro de los años 80, Arthur Laffer, que primeramente decía que si se sube la tasa impositiva se recauda menos. Eso no necesariamente es cierto, no hay evidencia empírica. Inclusive su modelo fue cuestionado por economistas de la época que dijeron que trazó la famosa curva de Laffer a mano alzada.
Esto se vincula con lo que se llamó la economía de la oferta, que se aplicó en los Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan, que implicaba precisamente una reducción de impuestos bajo el supuesto de que esto propiciaría incentivos a las empresas para ampliar su producción, generar más empleo y que esto produzca un mayor crecimiento de la economía estadounidense. Hasta la fecha no hay evidencia empírica de que esto haya sucedido ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte, pero es muy atractiva esta idea de reducir los impuestos y que con esto se generaría mayor producción y mayor desarrollo económico, porque esto pega muy bien en contextos como en el que estamos viviendo actualmente. Ahora, Carlos, centrémonos un poco en cuáles son las actividades de la economía real, que podrían ser grandes generadoras de empleo. Y pregunto esto por lo siguiente, porque la inversión nacional termina siendo tremendamente importante, diría yo, mucho más importante que la inversión extranjera, siendo importante la inversión extranjera porque la inversión nacional es la que te va a dar la cotidianidad, la sostenibilidad. En ese sentido tenemos el sector agrícola o agropecuario, el sector agroindustrial, la industria, y tenemos también el tema de la economía popular y solidaria. No sé turismo y servicios. Turismo y servicios, y la economía de servicios, el sector terciario de la economía. En ese sentido, ¿hacia dónde deberíamos entonces dirigirnos y sobre qué base deberíamos estar discutiendo en esta campaña entonces? Ya, entrando ya con elementos un poco más técnicos, los sectores donde se puede generar mayores encadenamientos de una economía como la ecuatoriana son aquellos sectores donde ya hay algún nivel de valor agregado para arriba. ¿Por qué? Porque pueden precisamente valerse de la materia prima, de los insumos que se generan en los sectores de menor generación de valor agregado que existen en nuestra economía y que tienen cierta dinámica. Entonces ahí pueden impulsar esa dinámica ya existente y pueden precisamente generar esos encadenamientos hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede si es que la inversión extranjera se orienta mucho hacia los recursos naturales o hacia la generación de productos de bajo valor agregado? El problema que se tiene ahí es que muchos de esos insumos son insumos importados, entonces no se genera un efecto multiplicador hacia adentro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con producción agrícola primaria con inversión extranjera? Uno de los insumos más importantes son los agroquímicos, que no se los produce localmente. Entonces hay que analizar ya sector por sector y producto por producto, y de ahí pueden surgir ya propuestas muy concretas de cómo ir orientando esta inversión extranjera que sí puede tener efectos positivos en la economía. Pero irnos al extremo de decir simplemente vamos a propiciar la inversión extranjera a través de ciertos estímulos que no están claros, no tienen ningún sentido y no se acopla a ningún modelo. ¿Algo que acotar a lo dicho por Carlos antes de pasar donde Tatiana? Bueno, yo creo que no conocemos a profundidad el modelo productivo de los candidatos. ¿Cuál es su política? ¿Creen en una política industrial? ¿No creen en política industrial? ¿Creen que el mercado es que debe tomar las decisiones? ¿Creen que existe un espacio para la regulación? Yo, como lo he dicho, creo que hay mucho espacio para mejorar en el tema impositivo, quiero ser clara. Hay temas que mejorar, definitivamente sí. Y se deben analizar desde la técnica y se deben analizar desde documentos que puedan ser discutidos de manera transparente con toda la sociedad, con absolutamente toda la sociedad. Pero creo que tampoco los candidatos, al menos de lo que conozco, ustedes conocen qué pasó entre Quito y Washington, así que puede habérseme escapado, pero de lo que conozco no conozco a claridad cuál es el modelo económico, más o menos lo entiendo, pero el tema de la política productiva no lo entiendo. Por ejemplo, el gobierno actual tiene una política productiva digamos que yo diría bicéfala, ¿no? Una que trata de encontrar valor agregado en las cadenas productivas existentes, que un poco es la agenda de transformación productiva que tuve el honor de presentar cuando era ministra coordinadora de la producción. Y luego la otra iniciativa, que es la iniciativa de las industrias industrializantes, por ejemplo, es donde el vicepresidente Glass ha concentrado mucho de sus esfuerzos en la petroquímica, en la metalmecánica, y no recuerdo, son como 5 o 6, ¿verdad? Siderúrgica, etcétera. ¿Dónde van a priorizar los recursos los candidatos siguientes? ¿Vamos a volver nuestra mirada al campo? ¿Vamos a ir en serio con una agroindustria que innove, que esté tecnificada, donde los ingresos se puedan redistribuir en toda la cadena productiva, en el agricultor, en el que industrializa? ¿O no va a haber política industrial? O sea, ¿qué piensan los candidatos? ¿Cómo vamos a hacer la atracción de inversiones? Vamos donde Tatiana. Tatiana, sigo con el mundo de las percepciones. A ver, eliminar 3.000 millones de dólares mediante impuestos o revisarlo, disminuirlo,
¿No se están equivocando las campañas electorales dirigiendo esto a un sector empresarial cuando el voto popular a lo mejor no entiende esto de la eliminación de los impuestos porque no les llega a ellos en términos directos? Bueno, primero aclarar que yo pensé que ser socióloga era estresante. Pero saber de esto que ustedes están hablando, ahí sí yo viviría estresada. ¿Qué problema? A ver, pero usted encuesta a los estresados. Claro, o sea, toca, ¿no? Usted tiene un rol importantísimo, interpreta el estrés de los ciudadanos. Eso está bueno, interpreto el estrés. A ver, yo creo que, en términos de comunicación política, uno siempre sugiere, ¿no es cierto?, simplifiquemos los mensajes. Y sí, de acuerdo, hay que simplificarlos para que podamos comunicarnos adecuadamente con la población, dependiendo de las audiencias, no es el mismo mensaje que vamos, o no es el mismo lenguaje que vamos a usar con unos, con otros, ¿no? Pero yo creo, en esta campaña, siendo un poco crítica, yo creo que se ha simplificado demasiado y se ha generalizado demasiado. Ustedes hablaban de las diferencias que hay entre la inversión, los sectores, etcétera, ¿no? Eso, si bien no es recomendable contarle así a la gente en un spot o en un flyer, ¿no es cierto? Sería muy complicado. O en una tarima. ¿No? O en una tarima, ¿no es cierto? Yo creo que ahí no sería muy fácil hacerlo, pero sí se puede segmentar. Y es un poco a lo que yo les decía antes, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, a la gente, ¿qué ofrece tal candidato? ¿Qué ofrece el otro? Lo que nos responden es lo que les están diciendo, empleo. Ok, ¿qué empleo? Y ahí es cuando dudan, ¿no? Porque dicen, a ver, yo soy socióloga, ¿qué empleo me pueden ofrecer a mí? Yo soy albañil, ¿qué empleo? Yo soy experto en petróleo. O eres una mujer jefa de familia de 45 años y que no tienes empleo. Exacto, entonces, ¿de qué empleo estamos hablando? Si las campañas fueran un poco más meticulosas y poder explicar de mejor manera a cada segmento qué es lo que les están diciendo. Yo me temo que estamos cayendo en una zona de confort en esta campaña y que es una zona de confort que ya la hemos vivido antes, pero con el tema ideológico. Ahora me parece que es el tema económico, que no nos queremos meter en mucho lío, yo te voy a dar empleo, yo te doy tantos, del otro tanto, ¿sí? Y no profundicemos mucho. ¿Por qué? Porque igual yo siento como ciudadana y como investigadora, no veo la diferencia entre uno y otro, ¿sí? ¿Qué modelo, qué visión de país me están mostrando? Les decía esta zona de confort ideológica que hubo hace unos años, y era, yo soy de centro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que todos los candidatos eran de centro? Nadie se quería poner ni al uno ni al otro. Por ejemplo, estamos hablando desde hace 20 años, ¿no es cierto? Que decían el centro. E incluso la gente, cuando uno le pregunta a usted qué tendencia política tiene, dice de centro. Es más cómodo ponerse en la mitad y no decir mucho. El problema es que cuando se piensa gobernar un país, eso es complicado, ¿no? Yo siempre le digo, lo peor que le puede pasar a un candidato es ganar, porque le toca lo más difícil, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de seriedad en eso, por respeto al electorado, ¿no? Bueno, vamos a seguir contigo, pero voy donde Carlos de la Torre. A ver, Carlos, otro tema que ha saltado a la mesa del debate electoral es el tema de la banca internacional. Hay que permitir que la banca internacional venga al Ecuador para que haya una disminución de la tasa de interés y que dentro de la cadena de valor el financiamiento llegue de forma oportuna, eficaz, etcétera, 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 al sector productivo. El tema ¿es factible bajar la tasa de interés en el Ecuador por un lado y sería tan rápido y a la banca internacional le interesaría llegar al Ecuador? A ver, ahí hay algunos elementos que tienen que tomarse con muchísimo cuidado. Desde la perspectiva de lo que son las tasas de interés en el Ecuador, es evidente que hace falta una mayor competencia al interior del sistema financiero, porque vemos que es una estructura oligopólica. En realidad son pocas instituciones financieras, pocos bancos los que manejan casi la totalidad de los activos en el sistema financiero, y eso deriva precisamente a que tengan la posibilidad de incidir en tasas de interés que en dolarización son tremendamente altas. Entonces, la teoría económica lo que nos dice es que esto no debería suceder siempre y cuando existan flujos financieros desde y hacia, en este caso, el Ecuador, que de hecho no existen
o no existen en los volúmenes que pueden llevar a que las tasas de interés se ajusten a niveles más bajos, parecidos a los que tienen quizás en los Estados Unidos. Pero esto se debe precisamente a que nuestro sistema financiero es un sistema financiero que está relativamente aislado del mundo. Pero ¿cuál es el riesgo que se tendría de una apertura a la competencia para que ingresen entidades financieras sin ningún cuidado? Sería que enfrentaríamos una quiebra de muchas entidades financieras medianas y pequeñas que incluso con tasas altas viven con el agua en el cuello. ¿Por qué? Porque tienen problemas de competitividad frente a las entidades más grandes, tienen problemas de que están atendiendo ya una demanda de clientes que no crece, es decir, hay problemas estructurales. ¿Niveles de depósito insuficiente versus su estructura de gastos? Sí, exactamente, es decir, gastos bastante elevados frente a la capacidad de colocación que tienen de los recursos. Y eso vamos a ver fundamentalmente en el sector de las cooperativas. Entonces, una apertura sin ningún control propiciaría una quiebra masiva de entidades financieras. Es decir, el remedio no va simplemente con una apertura, pero se puede evaluar varias posibilidades de que entren recursos del exterior para que puedan ser canalizados en una intermediación financiera local que sí puede ser atractiva. ¿Hablas como líneas de crédito internacional? Sí, okay. Principalmente de segundo piso, que puedan ser articuladas a través de entidades locales. Ok, ¿esos niveles de contingencia que plantea Carlos Latorre, Natalie Celi, también los observa? Bueno, a mí me gustaría también destacar cosas positivas que a veces quizás no se conocen en el país. La corporación, el IFC, la corporación financiera, el brazo financiero del Banco Mundial, ha prestado al Ecuador a firmas directamente, cerca de 900 millones de dólares. Es decir, nuestras firmas, cuando tienen cierto tamaño, logran poder financiarse competitivamente en el extranjero. Hay que recalcar que son solo las firmas grandes, esto es importante dejarlo en claro. Lo que a veces es problemático es el tema del riesgo país, y ese es un tema que lo tenemos que tener, nos guste o no nos guste, tenemos que tener en nuestra cabeza el riesgo país. Ecuador sigue teniendo el tercer riesgo país más alto de los países en desarrollo. Está Venezuela, Ucrania y luego viene Ecuador. Y esto se debe a que nuestro riesgo país está muy atado al tema petrolero, ¿no? Y está, digamos, sigue de alguna manera los altos, pero podría mejorarse muchísimo esa percepción también de riesgo país, con estabilidad, con políticas claras que den cuenta de eso. Entonces, las empresas grandes pueden financiarse en el extranjero. Recuerden ustedes que hicimos unas reformas cuando se pasó la ley de alianzas públicas-privadas, justamente para permitir que estos recursos puedan llegar al país. Y permítanme por un momentito soñar un poquito. Ecuador es un país dolarizado. El dólar lo único que ha hecho es apreciarse. Ecuador tendrá una oportunidad importante de poder convertirse, si hay la estabilidad, si hay la confianza, de convertirse en un centro de atracción de recursos de inversión. Este es un tema, es una oportunidad. Tenemos dificultades, la apreciación del tipo de cambio nos da muchísimas dificultades para la competitividad, pero también oportunidades que habrían que ver cómo de la mejor manera pueden canalizar. Es decir, Ecuador podría convertirse en América del Sur en un centro que atraiga recursos para la inversión interna y para la inversión externa. Recursos bien habidos, dejo bien claro, bien habidos, porque se pueda comprobar. Por si acaso no es transformarnos en paraísos fiscales. Por si acaso no es transformarnos en paraísos fiscales, por si acaso no es transformarnos en Panamá, no estoy hablando de eso para dejar que pero ser un gran catalizador. Pero ser un gran, digamos, aprovechar la coyuntura del dólar que tenemos. Creo que ese puede ser un sueño que con ciertas políticas podría llevárselo a la práctica. En el tema de dónde pueden ir las pequeñas empresas, los emprendedores, sobre todo los innovadores, la tienen muy complicada en el país, y el sistema financiero tiene que innovarse, tiene que generar nuevos instrumentos, porque el mundo financiero va a un tema donde usted desde su teléfono puede conseguir recursos, puede transferir recursos. Entonces, en ese sentido, la banca ecuatoriana, hay toda esta cuestión nueva de lo que se llama el fintech. Entonces hay gente que está haciendo plataformas para que los proyectos puedan financiarse. El mundo va a una desintermediación acelerada y nosotros no podemos extraernos de eso. Es decir, la banca privada nacional tiene retos enormes y yo creo que la competencia en ese sentido siempre es sana para eso. Me imagino que, Carlos, tú te refieres más al segmento de la economía popular y solidaria, pero en ese segmento yo no veo riesgos a la apertura. ¿Por qué? Porque los bancos, como todos actores privados, como las empresas, todos buscan un afán de lucro.
Y si el mercado interno es pequeño, no vendrán, porque los costos vis a vis los ingresos, los márgenes, el negocio financiero también requiere escala, eso es importante para reducir los costos y poder bajar las tasas. Entonces, en definitiva, creo que la apertura es positiva, creo que la banca local tiene un reto enorme, creo que hay bancos que están dispuestos a hacerlo, creo que hay bancos que están pensando en esos instrumentos, sobre todo para aquella emprendimiento que queremos fomentar, el de innovación, porque si mis ideas son las que quiero llevar a la práctica, es mi conocimiento, mi marca, pero no tengo activos o no tengo patrimonio que hipotecar, es muy difícil todavía en el sistema ecuatoriano privado acceder a crédito. Entonces coincido con Carlos que la competencia es buena, hay que regular en ciertos sectores, obviamente, donde tampoco creo que llegaría o sería interesante la banca internacional. Ahora, el tema del mercado de valores es un tema pendiente en el Ecuador. El mercado de valores es un tema realmente pendiente y yo creo que ahí sí se requieren reformas a las actuales leyes. Nosotros tenemos un impuesto que es el impuesto a las ganancias extraordinarias y yo creo que cuando el presidente Correa estuvo pensando en ese impuesto quizás se pensaba en las industrias mineras, en el traspaso de acciones de grandes transnacionales que pueden venir al país, pero para la inversión pequeña, para que una empresa pueda emitir obligaciones o pueda emitir acciones, se requiere también un cambio cultural, se requiere un cambio de gobierno corporativo. Para que el mercado de valores funcione en el país hay que cambiar leyes, pero sobre todo hay que cambiar también cultura. Pero las leyes sí tenemos algunos temas. Pero también se podrían, y voy donde Carlos Latorre anterior, donde Tatiana, pero también se puede hacer alianzas con mercados de valores colombianos, peruanos, chilenos y generar mayor capacidad de fondeo. Necesitas cambiar leyes aquí. Evidentemente hay que cambiar leyes. Carlos Latorre. Bueno, en ese sentido es evidente que el mercado de valores no se ha desarrollado, hay factores históricos, inclusive desde la propia banca no se le permitió en algún momento que se desarrolle adecuadamente, porque viene a ser una competencia a la intermediación financiera que hace la banca. Entonces, como vemos, inclusive hubo mucha vinculación que se dio entre la banca y el mercado de valores en el pasado. Ahora que ya no existe eso, estoy totalmente de acuerdo que hay que redefinir con una nueva normativa. Imagínense, tenemos dos bolsas de valores de un país pequeñito con un movimiento pequeñito. Inclusive la dichosa lucha regional Guayaquil y Quito. Exactamente, inclusive cuando se emiten o negocian valores desde instancias públicas tiene que ser 50% a cada una de las dos bolsas. Entonces todo esto lo que denota es la existencia de ineficiencias tremendas que se suman a un problema de cultura y se suma a un montón de elementos de orden estructural que tienen que irse redefiniendo para hacerle viable a ese mercado. Y que estamos viendo que en la campaña no se están visibilizando. Y permítame señalarle dos temas puntuales que yo creo que sería bueno conocer la opinión de los candidatos de cómo podemos fortalecer ese mercado de valores. Hay dos problemas que tenemos en este momento. Si usted es un inversionista minoritario y usted compra las acciones en bolsa, no está clara la regulación de hasta cuándo llega mi responsabilidad. Yo como inversionista decido invertir $10.000 en el emprendimiento de Tatiana. Y Tatiana maneja, yo confío que Tatiana va a manejar el emprendimiento perfectamente bien. Yo lo único que quiero que Tatiana me entregue al final del año son mi renta por los $10.000, ¿verdad? Si Tatiana no cumplió las leyes con el IES, que estoy segura que las cumple, pero cualquier cosa que no pudiera ser, que yo no controlo, yo soy un inversionista minoritario, ¿cómo me puedo hacer responsable? Termino haciéndome yo responsable con mis bienes por eso. Y el otro tema es el impuesto a las ganancias. Si esos dos temas no los resolvemos, no hay mercado de valores. Claro. Ahora, Tatiana, pero todo esto no lo entiende el elector. Aquí estábamos hablando de que pronto tenemos claro el modelo económico, pero no el modelo productivo de los distintos candidatos. Y en ese sentido, el elector, ¿qué está buscando? Porque, a ver, aquí viene un tema. Se está posicionando un tema de que no podemos continuar en la crisis, que hay que salir de la crisis, pero no se está diciendo el cómo. Y el gobierno, en cambio, o los candidatos de Alianza País, lo que están diciendo es: tenemos que continuar con este proceso, el cambio continúa, seguiremos con la tarea que todavía está pendiente, etcétera, etcétera. ¿Qué busca el elector? A ver, yo creo que a partir de diciembre del 2014, más o menos, en que se da el anuncio de problemas económicos, ¿no es cierto? El ánimo de la ciudadanía cambió mucho, ¿no?
Pasamos de un país con un ánimo muy optimista, muy con mucha esperanza, ¿no?, hacia el futuro, a un país que se asustó un poquito, ¿no? Después de mucho tiempo de haber estado tranquilos, en una zona de confort bastante grande, bueno, nos vamos a ajustar, y eso provocó nerviosismo. Ese nerviosismo sigue presente en el ambiente, ¿no? Estamos hablando de una ciudadanía que ahorita, bueno, está más o menos mitad, diciendo estamos saliendo, no, todavía estamos mal. Eso se refleja, ¿no?, en el nivel de indecisión cuando dices mitad, dice estamos saliendo, no estamos saliendo, pero ¿qué candidato nos puede hacer salir? Así es. Uno de los elementos más importantes para el análisis de votación o de comportamiento de voto es el tema del estado de ánimo, ¿no? A veces hay muchos investigadores o consultores que no le toman mucho en cuenta, pero en realidad es el que marca todo el comportamiento. Ahorita lo que tenemos es eso, es una sociedad, una ciudadanía que está nerviosa y atenta. ¿Por qué? Porque más allá de que estén a favor o no políticamente del gobierno actual, ¿no es cierto?, con el gobierno actual, lo que tenemos es una gente que está con expectativa de qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 3 meses, ¿sí? ¿Quién viene y qué me van a cambiar? ¿Qué va a seguir? ¿Qué estoy poniendo en riesgo? O sea, desde ese punto de vista, el voto ideológico no es duro. Bueno, el voto ideológico, esa es una discusión bien larga en este país. Es bien extensa. En otras palabras, las personas no votan por ideología. Tendríamos que ser unos tres programas para ver si es que llegamos medio a entender eso, ¿no? Pero, a ver, lo que está pasando es que sí están muy nerviosos, hay incertidumbre, por eso es que los niveles de esta indecisión que le llamamos nosotros los investigadores, al decir, sí voy a votar por tal, pero todavía no estoy muy seguro, ¿no? Son altos todavía, porque hay esa incertidumbre. Yo creo que por eso el gran reto de todos los candidatos es revertir eso, es dar seguridad desde su propuesta. No podemos nosotros sentarnos a decir, esto que él dice no vale, no, porque son visiones que los candidatos proponen al electorado, y el electorado tiene que tener la posibilidad de discernir y de optar por uno de ellos. Pero lo que tienen como obligación los candidatos y las campañas es generar esa certidumbre. No importa para qué lado se vayan, pero generarle a la gente certezas. Los niveles de decisión todavía son altos que no nos podemos atrever a decir qué puede pasar el 19 de febrero. Bueno, nunca, jamás, ¿no? No tenemos porque la bolita de cristal. No tenemos la bolita de cristal, pero bueno. Vamos a otro tema. Vamos al tema de los acuerdos comerciales. Es decir, a ver, estamos en una economía dolarizada, tenemos una gran debilidad en términos de dolarización frente a la competitividad, pero Natalie le dice, podemos verlo de la otra manera y podemos generar también oportunidades para atraer inversiones y colocar esas inversiones ya sea nacional o internacionalmente. Pero puesto así, también podemos decir que para tener una economía dolarizada tienen que ingresar más divisas de las que salen para poder sostener la dolarización. Entonces, dentro de esta campaña electoral, algunos dicen la Alianza del Pacífico es la solución porque esto nos va a permitir tener una participación en un mercado muy grande de consumidores, un mercado global, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también hay que cuidar las balanzas comerciales básicamente por el tema de la dolarización. Natalie Celi. Bueno, el libre comercio es como el votante ecuatoriano en relación a la ideología, ¿no? ¿Verdad? Hemos tenido con usted, Carlos, muchos programas y muchas discusiones. Problemas nunca, programas sí. Programa sobre el tema del libre comercio. Yo siempre he dicho que el libre comercio es un caso de texto, o sea, es un modelo, pero en la práctica el libre comercio nunca ha existido. Yo siempre he sido partidaria por conectarnos estratégicamente al mundo. De hecho, la economía ecuatoriana ya es una economía muy abierta, ya es una economía muy conectada. Estuve a favor desde que era ministra coordinadora de la producción y presidenta del COMEX en mi primera oportunidad que tuve de servir al país en ese cargo, y trabajé muchísimo, por ejemplo, porque tengamos un acuerdo con Europa, porque el acuerdo con Europa, y fíjese usted qué bien nos cae el haber firmado Europa cuando Estados Unidos empieza a cerrarse. Eso es digamos, la importancia de tener diversificados nuestros mercados. Y con el Brexit, ¿eh? Nunca le recomendé al presidente Correa que cerremos un acuerdo con China, sería totalmente suicida. Entonces el comercio es un tema estratégico. Ecuador es un país pequeño, pero obviamente ya está insertado en el mundo.
y tiene que seguirse insertando estratégicamente en el mundo. Yo creo que el acuerdo de la Unión Europea nos abre oportunidades, no solo para la producción actual que tiene el Ecuador. Señores, competitividad no es igual a bajar salarios, competitividad no es igual a bajar impuestos. Competitividad es igual a tener una estructura de costos que sea competitiva en el mundo, que sepamos hacer las cosas de mejor manera y que sepamos innovar. Yo creo que es muy importante eso, y creo que algunas empresas demuestran en el país que innovar es posible y que es posible competir. Creo además, Carlos, y haremos un foro en octubre sobre eso con el Centro de Competitividad e Innovación que presido, que las nuevas tecnologías nos brindan grandes oportunidades. Y a mí me gustaría todo esto que se llama la Revolución 5.0, no sé si han ustedes escuchado, todo el tema de cómo integras muchísimas tecnologías a la vez, no solamente la información y la comunicación, el tema de la nube, el tema de poder personalizar la producción. Todo eso nos abre nuevas oportunidades. Yo no escucho a ningún candidato hablar de esto, y sobre todo la conexión con la educación. ¿Con qué talento humano vamos a aprovechar esa revolución? Por Dios, que no se nos pase el bote, porque esta es la última oportunidad que tenemos en los próximos años para poder integrarnos de una manera efectiva, porque también esa tecnología puede ser nociva en un mundo global si no está preparado. Y creo que, mire usted, el tema de proteccionismo empieza, y Ecuador también tiene que tener estrategias claras en relación a eso. Estados Unidos es una prueba de ella con el tema de proteccionismo. Ya lo tenía, ahora lo va a incrementar. Carlos de la Torre. Ya. Efectivamente, el concepto de libre comercio como el aislacionismo son límites teóricos. En la realidad actual, en el mundo, no vamos a estar en ninguno de los dos extremos, siempre vamos a estar en algún lugar en medio. ¿Qué es lo que sucede con los acuerdos comerciales? Tampoco son buenos o malos per se. Los acuerdos comerciales dependen con quién se los suscribe, cómo se los negocia, cómo se establecen las reglas para que operen estos acuerdos comerciales. Y ahí es precisamente donde no hemos escuchado nada de los candidatos. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a estas propuestas que dicen que incluyámonos en tal área de libre comercio, hagamos esto, otro? ¿Vamos a ir a negociar o vamos a ir a adherirnos ya a algo que está negociado primeramente? Que eso es tremendamente importante. De ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que las economías modernas efectivamente necesitan del comercio exterior, pero los acuerdos comerciales y la liberalización del comercio es de ambos lados. Es decir, si buscamos que nos abran los mercados para entrar con nuestros productos, tenemos que abrir por el otro lado. Entonces ahí viene la pregunta. Cuando nosotros vamos a negociar un acuerdo comercial, ¿qué es lo que estamos pensando venderles o qué más vamos a venderles? ¿Vamos a vender más banano? ¿Será que estamos en capacidad de producir más banano frente a ese gran mercado que nos abren? ¿Más flores, más cacao, más camarón? ¿O será que estamos pensando en venderles otro tipo de productos que ya generen mayor valor agregado y que puedan ser más beneficiosos para nuestra economía que tratar de vender más banano, más café, más camarón, más cacao? Pero del otro lado también nosotros estamos abriendo nuestras fronteras para que entren productos que pueden estar afectando el desarrollo de producciones de sectores que necesitan algún nivel de cuidado, algún nivel de protección, hasta que puedan estar en condiciones de poder competir sin mayores problemas frente a eso que estamos abriendo. Entonces, es una negociación de un acuerdo comercial, es algo tremendamente complejo que tiene que ser medido, pero al milímetro. En este caso le voy a preguntar a ustedes dos, a Carlos y a Natalie, y después voy con Tatiana con otra pregunta, ya básicamente el tema político. A ver, aquí se ha hablado en esta campaña fundamentalmente de dos temas en términos de acuerdo. Es Estados Unidos y Alianza del Pacífico. Es decir, y pongo el ejemplo de México-Colombia. Colombia le exporta a México más o menos casi $1.000 millones. México le exporta a Colombia 6.000 millones. O sea, tenemos asimetrías ahí. Estados Unidos tenemos una balanza comercial positiva, Alianza del Pacífico nos regenera o nos representaría una oportunidad. Natalie. A ver, yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan exactamente qué significa la Alianza por el Pacífico. Primero empiezo informándole a los ciudadanos que Ecuador es miembro observador de la Alianza del Pacífico, al menos hasta la última vez que chequeé. Éramos miembros observadores de la Alianza por el Pacífico. A ver, la Alianza por el Pacífico no significa que haya un acuerdo transregional. Ese era el acuerdo transpacífico que unía toda la costa del Pacífico con Asia, a excepción de China, y el otro que era el de Estados Unidos con Europa. Esos dos acuerdos no existen.
Trump, el día número 1, los eliminó. Entonces, expliquémosle a los ecuatorianos exactamente de qué estamos hablando. Los acuerdos transregionales están en el congelador, no existen, se acabaron, cero, eliminados. Liquid paper. Liquid paper, por un decreto. Por un decreto del presidente Trump. No van más, ya está. No nos tenemos que preocupar de esas dos cosas menos en qué pensar. El Transpacífico y el Transatlántico están muertos. Hasta segunda orden. Entonces, ¿qué significa la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico es un club de amigos. Es un club de países que entre sí ya tienen acuerdos comerciales. Lo único que hacen es sentarse en un foro y establecer ciertas estrategias más allá de los acuerdos comerciales establecidos para profundizar. Nosotros ya tenemos acuerdo con Chile, comercial, tenemos acuerdo comercial con Chile. Nosotros tenemos acuerdo comercial con Colombia, con lo único que no tenemos es con México, que en algún momento dado estuvimos interesados en iniciar conversaciones. Entonces sí distingamos, porque creo que hay un champú de cosas. La Alianza del Pacífico no es equivalente al acuerdo transpacífico, ese acuerdo acaba de morir. Y luego yo creo que los empresarios y los candidatos a la presidencia tienen que aceptar la realidad, pues, o sea, no podemos vivir en la posverdad. No hay cómo hacer, pues, un acuerdo comercial con Estados Unidos. No hay condiciones hasta que el presidente Trump termine de negociar con Inglaterra, hasta que el presidente Trump termine de negociar con NAFTA, que lo va a renegociar con Canadá y México. Bueno, esperemos que en un momento dado, en una relación bilateral, podamos tener un trato, como siempre le hemos aspirado, que vea las asimetrías. Lo que debemos estar muy preocupados es de renovar el CGP, que vence en diciembre, cuestión que tampoco le he escuchado a ninguno de los candidatos. Sistema generalizado de preferencia. El sistema generalizado, yo sé que estos temas son técnicos y aburridos y al electorado los debe poner a dormir, pero son temas que hay que tratar. Entonces, impuestos a nuestros productos que entran en Estados Unidos. El CGP es un sistema de preferencias unilaterales que otorga Estados Unidos a cerca de 140 países. Ese sistema, cuando fue embajadora, nos tocó durísimo, estuvo vencido por más de 1 año y medio e hicimos una alianza para que se pueda. Entonces eso le tocará nuevamente a Trump revisar si renueva o no renueva y en qué condiciones renueva. Bueno, Carlos Latorre y después con Tatiana. Ya, evidentemente con Estados Unidos vemos que la posibilidad de cualquier acuerdo comercial está totalmente bloqueado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha motivado precisamente en los candidatos utilizar en su discurso esta posibilidad? ¿Por qué? Porque hay posibles afectaciones que se darían precisamente si no se renueva el sistema general de preferencias arancelarias y claro, ahí hay grupos interesados y la afectación podría ser importante. Entonces esto resulta atractivo para esos grupos, pero siempre la idea del tratado comercial con los Estados Unidos se manejó solo de un lado, es decir, cómo se mantienen unos beneficios que han existido desde hace muchos años, pero con un tratado comercial se estaría abriendo del otro lado y ahí también tendríamos el efecto por el lado de las importaciones. Entonces, en este momento, dada la situación, dada la coyuntura, lo que nos toca es precisamente trabajar para que se renueve este sistema de preferencias arancelarias. No tenemos más alternativa en este momento con los Estados Unidos. Ahora hay que ver cómo se va a hacer eso y no nos han dado ningún aviso de cómo piensan los candidatos manejar ese tema. Me está quedando 9 minutos, voy donde Tatiana Larrea. Tatiana, seguimos contigo en la parte política. Hay distintos tipos de electorado, independientemente de las categorías, hombre, mujer, género, joven, adulto, adulto mayor, incluso que tiene la opción de votar, y el extranjero residente que también tiene la opción de votar. Pero diferenciémoslos por capas, ¿verdad? Por estratos. En ese sentido, la campaña está orientada, se están orientando realmente a la clase media para arriba, porque yo tengo mi sensación, hay muchos que se están olvidando del gran voto popular. Sí, yo siento lo mismo, ¿no? Siento que a veces los candidatos o las campañas caen en la tentación de responder al periodista, caen en la tentación de satisfacer al interlocutor inmediato y se olvidan del que está atrás de la pantalla, ¿no? Yo te diría que es una campaña muy vacía en términos de contacto, de sintonía con la gente, ¿no? Si bien los temas que ustedes han tratado son complejos, pero sí se les puede explicar yo creo que sí. Yo creo que la ciudadanía ecuatoriana ha sufrido un impacto positivo en ese sentido. Es una ciudadanía muy informada, ávida de información, acostumbrada a recibir mucha información. Y no hay que partir de que como no van a entender, no les contemos, ¿no? Al contrario, yo creo que alguien es, porque son 8, que quieren dirigir el país, tienen que asumir ese reto
de informar a la ciudadanía qué es lo que van a hacer con su país. O sea, yo ya de aquí ya salgo reestresada, entonces ya... Ay, no queremos. Por culpa de Nata y Carlos, seguramente. Por ellos. No siempre tenemos los economistas la culpa Claro, de todo. sí. ¿Ah? Yo un montón de cosas no sabía. Entonces, es importante buscar los mecanismos para informar a la gente de estas cosas. Bueno, por eso este tipo de programa también, Claro. para dar insumos para que la gente analice y también se genera el debate, que si bien a lo mejor no llega al voto popular, pero es importante comenzar a darle otro contenido, Así es. otro tipo de contenido a la política ecuatoriana. Simplificar, sí, pero Sí. no hacerlo básico, No no hacerlo vacío. No se lo vacío, dijiste, Exacto. ¿no? Sí, No sí, sí. vacío. Ok, vamos al otro tema. Me quedan, perdón, me acabo de quitar el apuntador porque me están narrando un partido de fútbol 4 minutos. 4 minutos, rapidito, 1 minuto cada uno. Ya. Endeudamiento, política de endeudamiento. Bueno, creo que ese es el talón de Aquiles, Carlos. Yo creo que la inversión pública en el país ha traído definitivamente elementos de competitividad sistémico que no podemos dejar de reconocer. El tema de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, el tema de talento humano también es muy importante, los avances, aunque hay mucha tarea todavía pendiente que hacer en ese tema. Indudablemente la inversión en infraestructura, la inversión en talento humano, todo eso ha generado una serie de cambios en el país que creo son visibles para todos los ciudadanos. Sin embargo, creo que el reto pasa ahora, y este no es un problema de la administración del presidente Correa en estos últimos 10 años. Si usted analiza la economía ecuatoriana, y Carlos puede también tener su opinión al respecto, nosotros siempre hemos tenido una inversión procíclica, un gasto procíclico, que lo único que hace es que cuando estamos bien la bonanza es mayor y que cuando estamos mal la crisis es mayor. Entonces ese es un problema histórico, estructural que el siguiente gobierno tiene. El reto es inmenso porque por un lado usted tiene que reactivar la economía, por el otro lado tiene que usted mantener los equilibrios fiscales y del sector externo, porque ahora tenemos liquidez porque terminamos con 1.000 millones. La liquidez, para que nos entiendan los ciudadanos, está directamente conectada, pero así, directamente conectada en una economía dolarizada con el resultado del balance externo. Es decir, mis exportaciones menos importaciones, más todo lo que me entra por remesas o todo lo que me entra por endeudamiento, menos todos los recursos que salen del país. Esas dos tienen una conexión así, directa, es la reflejo la una de la otra. Entonces la liquidez está mejor, terminamos con un balance comercial de un poquito más de 1.000 millones, que eso se siente también en la economía. Sin embargo, el problema tenemos en el tipo de endeudamiento que tenemos. El tipo de endeudamiento como gobierno que tenemos, como ecuatorianos, al final del día, es de muy corto plazo. Y eso se hace muy difícil cuando el servicio de la deuda es tan alto y ha crecido entre el 3%, algunos dicen 7, otros dicen 8, pero más o menos por allí va, más que se ha duplicado. Creo que ese es un reto fundamental. O sea, habría que reestructurar. Ahora, el tema pasa por... Hay que pagar, pero hay que reestructurar. reestructurar. Obvio que hay que pagar. No, pues obvio. Para dejar claro yo lo que digo es que igual tema. hay que reestructurar para poder aliviar flujo. Ahora, definitivamente. El tema es, aquí no tanto, y con esto lo hemos hablado, Carlos, contigo, no pasa tampoco en la relación endeudamiento-PIB, sino en la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda, porque por un lado hay que amortizar y servir a la deuda, y por otro lado, seguramente el nuevo gobierno va a necesitar crédito para poder operar el Estado. Por supuesto. Entonces, ¿cómo frenamos ese aceleramiento del endeudamiento versus otras fuentes de ingresos o de financiamiento? Bueno, exactamente es así. La presión Me está quedan en 2 el minutos. corto plazo. Es decir, en términos del nivel de la deuda, no estamos sobreendeudados. El problema fundamental es en el corto plazo. Ya. Pero precisamente la recuperación de la economía, el incremento de los precios del petróleo, nos abren espacios para hacer lo que se llama un reperfilamiento de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, se puede buscar fuentes de financiamiento mucho más baratas que a las que hemos accedido últimamente, y con eso cancelar los créditos caros que nos generan la presión del corto plazo. Es decir, hay espacios suficientes para poder, como decía, reperfilar esta deuda para bajar la presión del corto plazo sin que esto nos afecte tampoco en gran medida el nivel de endeudamiento. Es decir, vamos a mantener el nivel relativamente constante. Se puede hacer eso, pero cambiando la estructura de plazos. Es posible. Ok. Tatiana Larrea, ¿cuál es la diferencia entre el elector del hoy y del 2006? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Es otra persona, es otro ciudadano, es un ciudadano mucho más empoderado, mucho más informado, no solamente por una política pública de información que a unos no les gusta, pero que como ciudadanos es importante estar informados.
pero sobre todo por las nuevas tecnologías también, ¿no? O sea, ahora te enteras de las cosas muy rápido, el único riesgo es que hay información buena y muy mala. Y ese es el gran reto que tenemos como planeta, saber luego, ya ahorita, filtrar lo que es sano, lo que no es sano. Gracias. 30 segundos cada uno para las conclusiones. Natalie Celi. Bueno, yo creo que este año es un año complejo, pero definitivamente mejor que el anterior. Yo creo que los economistas estarían de acuerdo en que es muy difícil que podamos decrecer. Ese es un escenario casi que no tiene ningún porcentaje, digamos, de probabilidad que ocurra si el precio del petróleo se mantiene en los precios que está, y más vale continúe en su tendencia ascendente. Lo que es clave aquí es ver cómo se conjugan estos diferentes factores para reactivar la economía al mismo tiempo que nos insertamos adecuadamente y protegemos la dolarización y el empleo. Gracias, Natalia Celi. 30 segundos. Que hay mucho que se puede hacer, siempre hay espacio para mejorar, pero no hemos escuchado las propuestas concretas de qué mismo se va a hacer, especialmente en estos siguientes meses que creo que son fundamentales para ya afianzar ese despegue de la economía ecuatoriana. Gracias, Carlos. Tatiana. A 3 semanas de la elección, más o menos, ¿no es cierto? 2:30, es importante que los candidatos empiecen a responder preguntas a la gente, preguntas de verdad. Gracias, Tatiana. Y por cierto, aquí en esta mesa de Pulso Político Electoral, ya termino rápido. Mientras el riesgo país esté atado al tema petrolero, vamos a tener problemas. Es momento de trabajar, entonces, ¿a cuál cámara? La acá, es momento de trabajar en la economía no petrolera. Y a ustedes, amigos televidentes, a exigir a los candidatos, no votar por emoción, no votar por sentimiento, votar por propuesta que usted cree que le va a beneficiar no solo a usted, sino a la colectividad. Y esa colectividad se llama Ecuador. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.